Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la carpa quemarropa de la Semana Negra. Les invito a que se queden con nosotros los próximos 30 minutos porque vamos a hablar de una de las grandes sorpresas de esta Semana Negra. Una novela que lleva por título Dicen que ha muerto Garibaldi. Su autor está sentado a mi izquierda, es Jacobo Rivero, periodista del País, un tipo que es un fanático de la viñeta, de la historieta, lo cual es un tema que nos une y nos apasiona aquí en la Semana Negra, que ya estuvo hace unos 5 años, por lo que me decía antes, presentando una revista que dirigió en Madrid, y hoy viene a hablarnos de la que es la novela que más me ha gustado de las que he leído para esta Semana Negra. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de baloncesto, del Estudiantes, pero no vamos a hablar de posiciones tácticas, ni de alapigos, ni de si los bases tienen que defender o no. Vamos a hablar de la afición, pero no de cualquier afición, sino de la que fue un verdadero símbolo en la primera mitad de los 80, que era la demencia, que era una forma de vivir el deporte muy, muy distinta a lo que se veía en los campos de fútbol y en los pabellones de deporte. Pero claro, esto es la Semana Negra y hablar de deporte está bien, pero aquí hay asesinatos, hay policías, hay tramas internacionales, hay gente que cambia de nombre y de pasaporte y de nacionalidad en un plis-plas, que es capaz de cruzar fronteras sin que le pille nadie. Hay sicarios entrenados en armas mortales, en artes oscuras. ¿Qué más tenemos en esta novela? Sí, tenemos 2 detectives que son relativamente singulares, aunque beben de algunos tópicos, porque uno de ellos, Manuel Padilla, es un tipo que disfruta de la comida, de la buena comida, es un melómano, le gusta el jazz así fino, hasta el flamenco, que es una cosa que me fascina, que de hecho uno de los elementos, sin hacer spoiler de la novela, una de las claves para la resolución del misterio va a ser una canción. Y también tenemos a su compañera, a Robles, que es, digamos, alguien con quien tienes que ir cuando vas a tirar puertas abajo. Tú no vas a ser el primero en cruzar la puerta. Que entre ella primera, que la tire abajo, que te pegue tiros y si le pegan un tiro, que se lo peguen a ella, que a ti no. Padilla que piense, Robles que dé hostias. Esto más o menos es, ni siquiera es una síntesis de la novela, ni es una sinopsis, ni vamos a hacer spoiler. Pero sí que quiero transmitir con esto ese espíritu que me ha entusiasmado en esta novela, de la que no me canso de elogiar el trabajo de Jacobo, porque también tiene que ver con el periodismo. Así que mi primera pregunta para Jacobo es: ¿de dónde nace esta novela? ¿De dónde nace Dicen que ha muerto Garibaldi? ¿De dónde nace esta síntesis entre ficción y no ficción? Este viaje a los finales de los 70 y principios 80 de una violencia política de la extrema derecha, muy, muy, muy violenta, que sin embargo a día de hoy no se recuerda, o se recuerda simplemente como unas gamberradas, unos chicos equivocados que tuvieron una mala época, pero que bueno, que no era para tanto y al fin y al cabo todo ha pasado y ya está todo resuelto, no hubo problema. Yo quisiera que empezamos por aquí y luego seguiremos este viaje en torno a esta novela. Bueno, yo soy el menor de 6 hermanos y estudiamos todos en el Ramiro de Maeztu, que es un instituto público muy conocido de la ciudad de Madrid, muy vinculado a un club de baloncesto, los Estudiantes, ¿no? Entonces esos primeros 80 los viví como muy de cerca en mi casa, ¿no? Y creía que nunca se había contado, que se había contado muy poco, como esa atmósfera de transiciones no transicionadas, ¿no? Como fue la de una parte de la extrema derecha que se quedó como atrás y que eran muy presentes en el instituto cuando yo estaba en mi instituto, por esa sinergia que había también de algo nuevo estaba ocurriendo en Madrid, ¿no? Que yo muchas veces digo todas las movidas que había en Madrid, ¿no? Y se concreta ya en su intención como de libro, con lo que preguntabas cuando estoy trabajando en 2011, creo, en Estambul, que pensando en Estambul, que luego hablaremos, y que tuvo que ver con el Estudiantes, porque el Estudiantes, este equipo de baloncesto, jugó un torneo internacional en la ciudad de Estambul. ¿Cómo escribir de Estambul, ¿no? Las ganas de escribir de Estambul, y una ciudad tan escrita, tan bien descrita, ¿cómo me iba a atrever yo a escribir de Estambul? Dije, bueno, pues una forma de escribir de Estambul sería la mirada de un aficionado del Estudiantes
en Estambul y en el contexto de alguna forma de un fin de ciclo, ¿no? Que fue el 92. A ver, tu novela empieza con un incendio, con un cadáver que aparece en el Ramiro de Maeztu. A partir de aquí vamos a hacer ese viaje en el tiempo. La acción está ambientada en el año 22, pero aquí vamos a visitar pues ese Madrid de finales 70, principios de los 80, una familia bien del franquismo, en el que cada hijo ha heredado los pecados del padre, por decirlo de alguna forma. Son fanáticos, gente que está dispuesto a matar por unos ideales realmente oscuros, tenebrosos, y el menor de ellos aparentemente está en tierra de nadie, porque parece que vive de eso, pero descubre también una especie de válvula de escape en la demencia, que es un punto de encuentro con gente que no tiene nada que ver con él. Y es uno de los pasajes más interesantes de la novela, cómo alguien que viene de ese entorno de violencia extrema, de fanatismo, de una familia muy cerrada. Luego hablaremos de cómo esa familia vive en el 22 y cómo refleja una parte del pensar y el sentir de este momento. En un momento dado, hay como un momento en la vida de este chico, que es un adolescente, dice, si casi podría haber roto con esa familia, con esos vínculos con la violencia, precisamente a través de ese encuentro en la demencia, en el que es un grupo muy sui generis de gente, en el que hay de todos los colores, que lo que les une básicamente es las ganas de divertir y al mismo tiempo de subvertir. Háblanos un poquito de eso, sí, de esa génesis de la demencia, de cómo surge esto. O sea, la demencia, para quien no lo sepa, es la hinchada del Estudiantes, de este club de baloncesto, y nació en el año 77, ¿no? Entonces, bueno, nace íntimamente vinculado a este Instituto Público de Madrid, al Ramiro de Maeztu, en el cual nos daban puntos por tener hermanos, ¿no? Si tú habías tenido hermanos en el instituto, te daban puntos. De tal manera que casi todos los que estábamos en clase teníamos, pues, hermanos, ¿no? Y estaban los hermanos de extrema derecha y los hermanos más o menos de extrema izquierda o de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, el personaje que yo utilizo es un personaje que está basado en varios compañeros de mi clase, ¿no? Que podían ser 8, 10, 12, 13 hermanos incluso, de familias en algunos casos que venían del franquismo y que los que eran de mi edad se habían quedado como un poco atrás, ¿no? No sabían muy bien cómo habitar ese nuevo tiempo en el cual estas familias que venían del franquismo y que se habían quedado fuera un poco de la transición estaban entre esa atmósfera de violencia, de desapego, también un poco de olvido, ¿no? Y entonces la demencia, esta hinchada, pues de alguna forma agrupaba a todo el mundo. La demencia es, porque sigue existiendo, una hinchada, bueno, que hacía del humor un poco carnavalesca, de filosofía ácrata. Tengo aquí un recorte del año 81 del diario As, que ponía: así piensan los chicos de la demencia, y ponía los cánticos de los guerreros, y ponía un cántico de la demencia: el Reagan es un carca, Brezhnev un invasor, y a todas luces salta que Khomeini es el mejor, ¿no? Pues esas cosas eran un poco las chorradas que movían a este grupo que de alguna forma creó y empezó a mover la demencia, ¿no? Eso, con un espíritu como muy libertario y muy ácrata, pero en el que podías estar con chavales que venían de familias de extrema derecha y que estaban un poco ahí perdidos como en ese entretiempo. Estudiantes era la alternativa a los grandes clubs de baloncesto que estaban asociados a equipos de fútbol. Real Madrid y Barcelona dominaban la Liga de Baloncesto española en los 60, 70 y 80. Estudiantes era como el tercero en discordia. Tenía menos presupuesto, no estaba vinculado a un club de fútbol con el potencial económico que ello supone. Hace deporte en Madrid con lo complicado que ello supone, porque hay otras muchas alternativas. Si es baloncesto, es el Real Madrid. Si es fútbol, pues el fútbol lo tapa todo. Sin embargo, en los 80 hay una pequeña explosión entre la medalla de plata de Los Ángeles, muy buenas competiciones internacionales de la selección española de Díaz Miguel, la Liga de Baloncesto empieza a potenciarse y de repente, a la contra de toda, Estudiantes consigue un éxito tremendo, que es meterse en una Final Four en Estambul, con lo mejor del baloncesto europeo.
Y dice, Estudiantes competiría bien en la Liga Española, pero siempre quedaba por debajo porque, bueno, no podía competir presupuestariamente. Internacionalmente se consigue un gran éxito internacional. Y aquí uno de los puntos claves de la novela, que no os vamos a reventar, pero es que hay que hacer referencia a una ciudad fascinante, que es Estambul. Ese viaje de esa afición de Madrid, de esa demencia de Madrid, en la que había gente de todos los colores, que viaja allí ilusionada a un logro deportivo sin precedentes. Hay que recordar que en el Estudiantes no jugaban los mejores, no estaban los mejores jugadores. Probablemente serían los que tuviesen más espíritu. El ejemplo era un tipo que se llamaba el Oso Pinone, que era un pívot del copón, pero no era ni el más técnico, ni el más alto, ni el más rápido, ni el más fuerte, pero representaba eso. Y esta gente viaja a Estambul, algo va a pasar en Estambul que va a cambiar la vida de ellos. Yo quisiera que nos hablases un poco de lo que supuso ese pasaje, digamos, ese elemento decisivo, ese viaje a Estambul. Bueno, es que eso fue para la gente que estábamos en el Ramiro y en el Estudiantes como la explosión total de un tiempo que había empezado en los 80, como cuentas, sobre todo en el 81, que se consigue el subcampeonato de Liga de Baloncesto con Fernando Martín. Entonces el 92 es como una etapa en la que un pequeño club, en Estudiantes, en el Ramiro, nosotros decíamos que te enseñaban latín, matemáticas, inglés y baloncesto, ¿no? Es un instituto público, colegio, con un montón de canchas, donde chavales con los que estudiabas llegaban al primer equipo, ¿no? Como le pasó a Nacho Azofra, Alberto Herreros, bueno, un montón. Antonio Díaz Miguel había estado en el Estudiantes, Aito García Reneses. Entonces, bueno, tenía una filosofía que se mantenía de alguna forma en base a chicos de la cantera y contratar 2-3 americanos que funcionaran, ¿no? Que es lo que pasó con Pinone y con David Russell, ¿no? Entonces, Estambul, cuando Estudiantes juega ese año la competición, todo el mundo cantaba en los partidos que nos vamos a Estambul, chimpún, a Estambul, chimpún. Pero nadie creía que íbamos a llegar a Estambul, nadie se imaginaba que realmente íbamos a ir ganando competiciones hasta llegar a la final. Entonces, al final, a Estambul viajan 2.000 aficionados del Estudiantes. 2.000 chavales súper jovencitos yendo a una ciudad fascinante en la que las únicas referencias casi era El Expreso de Medianoche, la película para meter miedo sobre lo que no se podía hacer en Estambul. Y encima el Estudiantes y la demencia, que habían cogido esta filosofía como pro-musulmana, por decirlo así como muy básicamente, va a una ciudad de un país que es musulmán, ¿no? Entonces digamos que se juntan como un montón de circunstancias, de atmósferas, de sinergias que llevan a que fuera como, vamos, algo más que mágico, ¿no? Algo tremendamente especial. Y hasta aquí mis referencias al mundo del deporte, solo una puntualización. Esta novela, aparte de lo bien escrita que está, de lo bien que funciona como novela negrocriminal, tiene un punto fuerte, que es que se ha fijado en un elemento sobre los que pivota parte de la trama, que en España no se utiliza en la literatura o se utiliza muy poco, que es el deporte. No es una novela sobre baloncesto, insisto, no es tampoco una novela sobre la historia del deporte del Estudiantes, pero sí que es una novela en la que la gente a la que le gustaba un determinado baloncesto y cómo vivía, y más que gustarles, cómo vivían esa experiencia, fue lo que, digamos, fue el hilo conductor de sus vidas. Y ahí yo quiero elogiar la valentía de Jacobo a la hora de utilizar esa herramienta como elemento de la narración, como punto de partida, si queremos decirlo, porque no suele ser utilizado en nuestra narrativa a diferencia de las anglosajonas. Ahora vamos a hablar un poco ya de la faceta negrocriminal, que es para lo que estamos en una semana negra. Y vamos a hablar de tus detectives, de Manuel Padilla y de Robles. Como os decía antes, son, pues eso, la pareja del polibono, la polimala. El polibono que piensa, el reflexivo y la que en realidad la que suelta los tortazos y la que consigue resultados, sinceramente. Digamos, la que tiene que atajar, aunque Padilla también ha sido un tipo que ha tenido que pagar por enfrentarse a sus jefes. Háblanos un poco de dónde encontraste a tu Padilla y Robles, ¿de dónde surgieron esta gente? Pues surgieron bueno, yo al principio para documentarme para el libro, o sea, hubo una parte como de documentación casi periodística, ¿no? De investigación, búsqueda de fuentes, y una parte que tuvo que ver con que yo quería que la novela estuviera muy bien fundamentada en relación a todos los pasos que se producen en una investigación, ¿no? Entonces, bueno, tenía contacto de varios policías, un comisario jubilado, muy Padilla, y Robles, que fue una casualidad, que fue una policía nacional que también me encontré en la provincia de Granada, ¿no? Entonces, en base un poco a esos encuentros y a esas entrevistas, es sobre los que fui construyendo un poco
estos dos personajes, también en la lógica de otros referentes de otras novelas negras que me gustaban mucho, Jaritos, ¿no? Como con Petros Markaris, ¿no? De la novela griega, personajes contradictorios, que beben mucho de la atmósfera social, que también tienen como unos orígenes propios que te llaman a la curiosidad, ¿no? Padilla es de Barcelona, del barrio de Sant Andreu. Está basado su personaje en una entrevista que tuve con una persona que nació en el barrio de Sant Andreu, que también tenía como lugares comunes con la descripción que tiene el personaje de la novela. Robles es una policía que está basada en otra policía también de la provincia de Granada. Bueno, todo tenía como un poco esos componentes, ¿no? Y me gustaba, porque me lo han dicho mucha gente, ¿no? En otras presentaciones, incluso aquí en la Semana Negra, ¿no? Esto de el policía ¿qué papel juega el policía en la ficción criminal, ¿no? En la novela negra, ¿no? Como que a veces es como, joder, qué policías más majos, ¿no? Como no es lo habitual, ¿no? Decía alguien una vez aquí en una Semana Negra. Y yo creo que sí, yo creo que existe ese personaje contradictorio en la realidad, ¿no? Y entonces están un poco pues, construidos a partir de esos elementos. De hecho, una cosa que llama la atención en tu novela es que cuando esta pareja policial pues empieza a funcionar, en ningún momento tapa la historia de fondo. Son los que lo van descubriendo como nosotros. Son unos detectives que no tienen las respuestas al principio. Lo vamos a ir descubriendo. Las herramientas que van a utilizar, que supongo que tienen que ver también con las herramientas que puede utilizar un periodista, tienen más que ver con llamar a muchas puertas, preguntar mucho, equivocarse, ir por un lado y luego darte cuenta de que igual no estás guiando por el lado, dejarte llevar por la intuición, el también saber aceptar que te equivocas. En un momento dado, me ha gustado mucho la novela que cuando se encuentran con otras personas que son desagradables y se hacen la misma imagen, se construye la misma imagen mental que el lector, quiero decir, pero luego son capaces de cambiar respecto de esas personas. Yo quisiera que nos hablases un poco de las herramientas que utilizan ellos a lo largo de la novela, incluso la casualidad en un momento dado, lo que hablaba antes, como una canción, quiero decir, un elemento al azar o una conversación que escuchas en un lado, te da un elemento clave de una trama realmente compleja de por dónde pueden ir los tiros. Bueno, primero es que parte de la documentación ya era contradictoria, ¿no? Estuve mirando mucho prensa de ultraderecha, ¿no? Y entonces en el diario Alcázar, el día que gana, este número lo tenía porque mi hermano compró todos los periódicos, el día que gana el PSOE, al día siguiente compró todos los periódicos, y yo guardaba el Alcázar, que algunos conoceréis, era el periódico de la ultraderecha, diario. Entonces cuando gana el Partido Socialista, España será pasada por la izquierda, y luego dentro viene un mapa para que nos hagamos a la idea de la España marxista, ¿no? Y en uno de estos números había encontrado el Alcázar del día siguiente al asesinato de los abogados de Atocha. Y en el editorial acusaban de ser una disputa entre comunistas, el diario Alcázar, cuando ya había elementos obvios de que había sido un atentado de la extrema derecha. Ellos además dicen que ha sido Nicolás Sartorius, que tiene un pleito con Carrillo, que ahora con el tiempo, tú fíjate cómo ha envejecido, ¿no? Entonces, pensaba Padilla y a Robles precisamente como, y de hecho ocurre yo creo en el libro, como buscando un poco en esa documentación, en esos antecedentes del cadáver que se han encontrado, un poco encontrando también esa serie de elementos de documentación que se podría encontrar un periodista o que yo mismo me podría encontrar y que te llevan a un montón de puertas que a veces te llevan como a callejones sin salida y otras veces te abren a otras puertas, ¿no? Entonces, la trama se fue construyendo un poco así, ¿no? Jugar con elementos, con diferentes puertas y como si fueran casi en un laberinto, encuentran un camino por el que encuentran todavía más recorrido a la investigación. Otro de los elementos del libro que lo hace muy diferente a lo que encontramos en la ficción criminal, uno es la extensión. Estamos acostumbrados a un modelo, a un formato de libros en los que es fácil que pasemos de las 500 páginas. 500 páginas de las que, siendo sinceros, sobran a veces más de 300. Yo entiendo que, bueno, puede haber factores económicos que lo expliquen, también que los lectores igual demandan tener más páginas. A mí me gusta mucho el ejercicio que has hecho de economía narrativa.
Hay factores que me gustan mucho de eso. Eso permite leer la novela en muy poco tiempo. Que la leamos en poco tiempo no quiere decir que no sea una novela que te deje marca, sino que te permite también hacer una lectura mucho más intensa en la que no te distraes en elementos que no conducen, que no añaden, que no hay paja. Luego también me gustaría resaltar esa influencia, porque como veis Jacobo ha venido bien pertrechado con documentación para respaldar esta presentación, que no sé si has trabajado con la gente de Lengua de Trapo, si es un trabajo del editor y de los diseñadores o surgió de ti. Uno de los elementos que utilizas en el libro muchas veces es introducir fotografías que tienen que ver pues, con un titular de prensa, a ver si ahora resulta que no lo localizo, o un extracto de un documento, o la carátula de un disco. Ese tipo de cosas no suelen ser habituales. Era mucho más habitual en los años 70 y en principios de los 80 que ahora. Eso ha desaparecido por completo en los libros. Los libros son, lo que os decía, básicamente un contenedor de 500, 600 páginas en los que se suman personajes, tramas narrativas, que luego resulta que ¿para qué me cuentas esto si no va para ningún lado, si no ayuda? Aquí, en cambio, tú has optado, primero, por lo que decía, por esa economía y además por utilizar otros elementos gráficos que no es habitual utilizarlos en una novela. Háblanos un poquito de ese elemento, digamos, formal. O sea, por un lado, sobre lo que tiene que ver con el espacio, yo quería que fuera una novela corta, en el sentido de que no quería que el lector se distrayera mucho ni se metiera en viajes que le llevara a territorios como muy inhóspitos, porque del estudiantes, de la demencia, de tal, podía contar muchísimo. Y ahí el editor hizo muy buen trabajo, el editor de Lengua de Trapo, un poco de equilibrio. O sea, no me cuentes qué profesores había en el Ramiro de Maeztu, porque igual el lector se te distrae. Y esto me ha pasado ya en otros libros, en el anterior, en el de Nueva Orleans. Escribí un libro sobre la música en Nueva Orleans que quité una semana de trabajo porque notaba que es que el lector me lo llevaba ya muy lejos de Nueva Orleans y ya se iba como por otros lados, ¿no? Yo quería que fuera una novela que al lector le funcionara. Y en esa lógica de que al lector le funcionara como rápida, ágil, que tuviera ritmo, que tuviera también sonoridad, porque a mí la música también es un elemento que me gusta mucho, las fotografías en cada capítulo creo que acompañaban muy bien, ¿no? Entonces, creo que acompañaban muy bien como reflejo de un tiempo, por ejemplo, la portada esta del Alcázar que os decía, o aquí tengo la revista Triunfo, por ejemplo, ¿no? Urge la solución política, terror negro en Madrid. Bueno, como que el lector también se introdujera un poco visualizara de alguna forma qué es lo que estaba contando, ¿no? Y que cuando hablaba a lo mejor de un escrito ultraderechista hecho por una asociación de padres de alumnos de un instituto, pues te pudieras encontrar como el documento, ¿no? Me apetecía como que viajar. Y esto se está utilizando mucho en Estados Unidos últimamente, me lo habían comentado ya varias personas, ¿no? Pues en Estados Unidos ahora en novelas están metiendo como una fotito así de vez en cuando, tal. Y dije, hostia, qué guay, me apetece mucho hacer una selección de cada capítulo, incluir una imagen que de alguna forma el espectador también o pueda ampliar el conocimiento de lo que comentamos, si es un documento, si es un recorte de prensa, o pueda de alguna forma visualizar el ambiente y la atmósfera a la que se refiere el libro. Vamos a acercarnos al final del tiempo que teníamos para esta presentación, pero no puedo dejarte escapar, vivo quiero decir, pues intentar escapar y te aplicamos la ley fuga a la Semana Negra. Eso es habitual, tenemos ahí el mar, lo tenemos lleno de gente con zapatos de cemento, si no responden adecuadamente a las preguntas que se les hacen. Primera pregunta a la que tienes que responder si quieres salir de aquí sobre tus piernas es, ¿va a haber más Padilla y Robles? Sí. Va a haber más Padilla y Robles porque, bueno, fueron dos personajes, ya que te digo, he construido mucho. Uno de ellos fue con varios policías, pero uno de los policías está entusiasmado con el libro y me ha dicho, tengo muchísimo más que contarte. Así que seguro que va a haber más Padilla y Robles. También porque algunos lectores me han dicho, hostia, estos dos personajes que has construido me piden más, me piden que sigas contando historias, ¿no? Y también porque me apetece seguir con la novela, una novela policial que tiene esta característica un poco de investigación periodística, de documental, también de un tiempo. Me parece que es un formato en el que me he sentido muy a gusto, me ha encantado, la verdad, todo el proceso, todo el viaje, ¿no? Porque un libro al final también es un proceso, es un parto. Y sí, va a haber más Padilla y Robles. Segunda pregunta que tienes que responder, si quieres seguir respirando.
Esta es una novela también internacional, porque hasta ahora hemos hablado, pero no vamos a revelar muchas de las claves porque sería reventaros uno de los disfrutes de la novela. Es una novela internacional. Aquí, como decíamos al principio, hay gente que está cruzando fronteras constantemente. Yo quisiera un poco saber cómo seguiste esas rutas internacionales del crimen, de cómo gente que cambia de identidad, cómo empieza en un lado una vida. También apareció un poco porque bueno, hay 3 personajes fundamentales de la demencia en el libro, que tampoco desvelo nada por decirlo, que es el Gavioto, el Rana y el Jomeini. Y el 90% de lo que ellos cuentan en el libro son hechos reales. Entonces ellos me llevaron también a viajar un poco. O sea, una anécdota que se cuenta en un hotel en Estambul ocurrió realmente. Un cambio de rumbo que le ocurre a Jomeini ocurrió realmente, ¿no? Y luego es verdad también que, si te fijas, bueno, este es mi 7º libro, pero es mi primera novela. Todos mis libros anteriores se han basado en el viaje. Exactamente. Fue el viaje de la música de Nueva Orleans. Tengo un libro que se llama El ritmo de la cancha, que son historias de baloncesto por el mundo. En fin, siempre el viaje me ha parecido como un elemento muy seductor, ¿no? Y creo que para el lector o la lectora también, ¿no? A mí me han encantado siempre esos libros y esas novelas negras también que te llevan como a diferentes paisajes, ¿no? Y el reto que supone también ambientar esos paisajes. Y tercera y última pregunta, no, tercera pero no última. La tercera es uno de los elementos más descorazonadores del libro, que es ese viaje de la extrema derecha, de la violencia armada, pero marginal, como lo fue en aquel momento, porque no era un movimiento de masas, que acabó neutralizándose con muchas cosas, con el paso del tiempo, con la evolución de la democracia, con la consolidación de las instituciones, de la economía también, un relevo generacional. Y cómo eso, que aparentemente había desaparecido, fue minusvalorado en aquella época y ahora se ha transformado en algo mucho más perturbador. En un momento dado, no digo nada, que reviente la novela, hay un diálogo en el que se habla. Yo por fin he encontrado a alguien a quien votar, alguien en quien creo, y dentro de un tiempo ustedes desaparecerán. Esos ustedes que desaparecerán no es una desaparición simbólica o metafórica, es una desaparición política. Es tremendamente... Simbólico era lo que decías que iba a terminar en el mar, ¿no? Sí, o no. ¿O no? Pero háblanos un poquito de ese viaje. Porque parte de esta investigación periodística tiene que ver con todos estos titulares que hemos visto, estas portadas de la revista Triunfo, que fue de esa gente, ¿no? Entonces también, bueno, algunos son muy evidentes, ¿no? El presidente de la Liga de Fútbol, Tebas, era militante bastante de primera línea de Fuerza Nueva. Toda esta gente que estuvo en organizaciones que atentaron, Billy el Niño, se recicló en asesor, ¿no?, de seguridad para diferentes policías, ¿no? ¿Qué fue de toda esta gente? Toda esta gente que leíamos a finales de los 70, a principios de los 80, que estaban detrás de las tramas ultras, ¿dónde terminaron, no? Entonces, bueno, también en esa búsqueda de fuentes, de investigaciones, de lógicas periodísticas, pues te encuentras que mucha de esta gente donde terminó es en un partido que todos conocéis y que está hoy en día previsiblemente siendo clave de un montón de gobernabilidades, ¿no? Y es como un poco la perversión, esto que os decía antes de cómo después de los atentados de Atocha, el principal diario de la extrema derecha acusa a los propios comunistas y por cierto, habla de los socialcomunistas. Te das cuenta que hay un lenguaje que no se ha inventado hace 2 días, sino que esa lógica perversa, ¿no?, de manipulación o de transformación hacia una tensión social que devenga en favorecer ciertos intereses, se mantiene, ¿no? Y se mantiene después de un periodo de silencio, de un periodo de estar en segundo plano, se manifiesta en primer plano a día de hoy, bueno, a nivel global. No es un problema solo ni de Asturias, ni de España, No, está ocurriendo a todos los niveles, ¿no? En Turquía, ya que antes hablábamos de Estambul, el partido de Erdogan ha sido súper acusado de colaboración con antiguos miembros de la extrema derecha. Hoy ha salido un vídeo también de Israel, también de un ministro que antes era
de extrema derecha y que estaba metido en palizas y no sé qué. Bueno, me están amenazando con darme a mí una paliza. Lo que no entiende esta gente de aquí también del fondo, de que si los lobos grises de Ali Acha y compañía en Turquía eran gente chunga, yo soy todavía peor, así que voy a abusar. Voy a hacer una última pregunta. ¿Qué narices hace Garibaldi? Garibaldi sabemos que fue un italiano que no nace en Italia, sino en Niza, que es un tío que monta la Armada del Uruguay, que se echa una moza para allí, se viene para Italia con los camisas rojas, que el Bajá de Túnez le ofreció la posibilidad de, chavalín, te voy a hacer almirante de corso aquí, no sé cuánto más, y él dijo, no, yo soy italiano, voy a reunificar la Italia, que Vittorio Emanuele le ofrece un título, unas rentas, y el paisano dice, a mí, no, yo me voy para mi casa, con mi novia, y a escribir cosas que luego viene Alejandro Dumas y también... ¿Qué narices hacen una cosa de baloncesto de extrema derecha Garibaldi? Pues Garibaldi, el Ramiro de Maeztu fue el antiguo Instituto Escuela antes de la Guerra Civil, se recicló con la victoria del franquismo en Ramiro de Maeztu. En el año 48 un profesor de latín crea el Estudiantes, que era Antonio Magariños. En todo este tiempo solo hubo un elemento, una persona, alguien que viera toda esa transformación. Y el libro habla de los 40 últimos años de España. Y es el esqueleto que había en el aula de Ciencias Naturales del Instituto Ramiro de Maeztu. Ese siempre estuvo así, ahí. Y ese esqueleto siempre se le llamó Garibaldi. Y la demencia lo llevaba a los partidos y luego los devolvía al aula de Ciencias Naturales. Perdió un fémur en todo el tiempo. Y después de que Jacobo haya respondido de forma exacta y precisa a todas las preguntas que se le hayan hecho, podemos asegurar 3 cosas. 1, cómprense esta novela. ¿Por qué? Porque hay baloncesto, hay tramas internacionales, hay gente que come de cuchara y le gusta el jazz, pero también el flamenco. Hay una tipa que da hostias y abre puertas. Hay monjas, que no hemos hablado de las monjas, que además carmelitas descalzas, no de cualquier monja, de clausura. Monjas de clausura, carmelitas descalzas, de Santa Teresa de Jesús. Unas santas. Extrema derecha, gente en Turquía, gente que utiliza pasaportes falsos. Hay hasta gente que viaja por el mundo cargándose a otros, sicarios. Hay de todo, pero además, como lo bueno en botica, en pequeñas dosis. Bien contado, bien narrado, bien explicado. Ha sido una de las mejores sorpresas de esta Semana Negra, pero estoy seguro que Jacobo volverá a acompañarnos en próximas ediciones, seguirá regalándonos unos libros excelentes. Le despedimos con un fuerte aplauso y les invito a que se acerquen a este libro. Va a estar firmando al fondo de esta carpa, donde está el bello Óscar señalándonos y nos ha amenazado anteriormente. ¿Qué brazos tienes, Óscar? Y ya les digo, Jacobo estará firmando, le despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por habernos regalado esta novela y haber venido a la Semana Negra.